todos, ahí comenzaron a grabar. Muchas gracias por la convocatoria. Como dijo Sofía, mi nombre es Javiera. Y yo voy a hacer esta primera clase de la U socioambiental sobre introducción al derecho. Este módulo de introducción al derecho va a tener 3 clases, como lo pueden revisar en el programa. Esta la voy a impartir yo. Luego Sofía va a hacer una clase acerca de los principios del derecho ambiental y Antonio ya se va a meter más a fondo a los mecanismos que nos entrega el derecho para resolver los conflictos socioambientales. Esta clase en particular se va a tratar sobre qué es el derecho, para qué nos sirve el derecho, qué herramientas nos puede dar para resolver o enfrentar de alguna manera los conflictos socioambientales y vamos a ver algunos ejemplos generales de la región para que nos empecemos a adentrar en la materia. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor que levante la mano, ahí Sofía me va a ayudar viendo quienes quieran participar. Igual van a haber algunos espacios de participación, así que los invito a todos a ser parte de él. Bueno, como ya les mencioné, el objetivo de esta clase va a ser comprender de alguna manera sencilla y práctica qué es el derecho, cuál es la función que tiene el derecho en la sociedad y cómo éste se utiliza para abordar y resolver ciertos los conflictos socioambientales que día a día nos vemos enfrentados. Entonces, para comenzar, acá tengo algunas definiciones de qué se puede entender por el derecho. En primer lugar, siempre se enseña desde sus inicios, ¿cierto?, que el derecho es un conjunto de normas, de principios y de reglas que son creadas por la sociedad para organizar la convivencia, establecer qué está permitido, establecer qué está prohibido y resolver los conflictos. Estas normas que se van creando buscan de alguna manera garantizar la justicia, ¿cierto?, el orden social y la protección a los derechos fundamentales como por ejemplo la vida, la salud, la educación y el medio ambiente sano. Es importante tener en consideración que uno se puede imaginar que el derecho siempre son leyes, decretos, artículos y cuestiones muy complicadas, pero el derecho no solo es creado no solo lo contempla o no solo es leyes escritas, sino que también las fuentes del derecho, que son creadores, ¿cierto?, de estas normas o de estos principios que regulan la sociedad, pueden ser costumbres, principios, jurisprudencia, que vendría siendo decisiones de los tribunales, y también algunas leyes, decretos y unos aspectos normativos más escritos. Ahora, ¿cómo funciona el derecho en la sociedad? ¿Cierto? Es importante entender que este conjunto de normas, principios y costumbres que viene a regular la convivencia de las personas en este espacio en donde todos tenemos que compartir, eh, va a regular, por un lado, las relaciones entre las personas, entre sí, ¿cierto? Y también, por otro lado, las relaciones entre las personas y el Estado. En ese sentido, existen dos grandes ramas del derecho. Por un lado está, como muchos deben haber escuchado, el derecho público, que es este derecho que va a regular la relación entre el Estado y los ciudadanos, por ejemplo, en temas ambientales, en temas de permisos, de salud pública, de subsidios, de derechos humanos, de derechos sociales, etcétera. Y por otro lado tenemos una gran rama del derecho que viene a regular las relaciones entre los privados, que sería el derecho privado, ¿cierto? Las relaciones entre particulares, entre las mismas personas o entre personas y empresas, entre personas y organizaciones y así. Entonces, es importante entender el derecho, o sea, que desde el derecho el Estado tiene la gran obligación de hacer que las leyes que se crean se vayan cumpliendo y a su vez proteger el bien común, que es de alguna manera el fin que tiene esta creación de las leyes y esta forma de convivir en sociedad. ¿Cómo lo hace? Por un lado, creando estas normas que vienen de la sociedad, pero también vienen del aparato estatal, ¿cierto? Y también actuando como árbitros en el conflicto, de alguna manera intentando de mediar cuando se interponen intereses como árbitros resolutivos, ¿cierto? Ahora a mí me gustaría escucharlos a ustedes. No sé si se está viendo la pantalla, sí todavía, sí. Si es que se escucha despacio. Ya.
¿qué es un conflicto ambiental, socioambiental? ¿Alguien tiene alguna noción? ¿Alguien conoce algún conflicto socioambiental que haya visto o que haya vivido o que haya escuchado o haya leído en las noticias o alguna noción que se tenga por conflicto socioambiental? Tenemos la manito levantada de Caro Bahamón. Súper. Hola, yo creo que el conflicto socioambiental y, bueno, siguiendo un poco la misma línea de ideas respecto al derecho, podría decirse que son derechos que se contraponen. Por una parte, tenemos un derecho eminentemente que es económico versus otro que sería el derecho a la salud, medio ambiente libre de contaminación, etcétera. Súper, muchas gracias, Caro. Ahí tocó un punto muy importante que se da en los tipos de conflictos y sobre todo en los conflictos socioambientales que hay una interposición de intereses, ¿cierto? Em, a ver, Mónica Paredes, veo que tienes la mano levantada. Sí, bueno, conflictos socioambientales hay un montón. Hay como algunos más álgidos y como, ¿cómo decirlo?, más históricos, como el de Ralco, que ocurrió por las hidroeléctricas. Hay otros que están como también en nuestra retina, como el de Hidroaicén, recuerdo, o como el de, como que son, cada cierto tiempo se levantan en conjunto con movimientos sociales. A mí me hace pensar eso cuando pienso en conflictos ambientales, agrupaciones o en juntas de vecinos o en zonas que están tratando de proteger o resguardar un entorno natural que está siendo como también de interés económico, como lo que decía delante, un conflicto que hay entre un desarrollo más económico, industrial, versus una conservación o eso, Quintero, bueno, hay un montón de ejemplos, pero siempre sucede lo mismo. Una comunidad cuidando un espacio que tiene un interés más allá, más, no sé, nacional o incluso global. Súper, muchas gracias, Mónica. Sí, hay un montón de ejemplos. Vamos a ver también ahí un par de casos en Chile, en la región. Pero claro, ahí se suele ver en los conflictos socioambientales en donde se organizan, ya sea juntas de vecinos, organizaciones comunales, etcétera, para visibilizar el conflicto que se están dando en los territorios y encontrar alguna solución a ello. Dale, Christopher. Ups, gracias. Sí, o sea, estoy de acuerdo con mis compañeras anteriores. Hay un mapa de conflictos ambientales del INDH que muestra algunos de los conflictos ambientales en Chile y que en general casi todos los conflictos ambientales tienen una componente social. Y para dar un ejemplo puntual, tal vez, em, está el conflicto socioambiental del predio fiscal del Río Colorado, que es el predio fiscal más grande de la zona central de Chile y que hace poco se declaró el área protegida, se expandió los glaciares, el área protegida de glaciares de Santiago, y que el conflicto socioambiental es, bueno, hay una población ahí que está trabajando con ganadería, y qué tan sostenible puede ser eso, hay una minera dentro de este terreno, territorio fiscal. Hay organizaciones de defensa del gato andino, hay escaladores, hay un montón de otras actividades turísticas que finalmente tienen que compatibilizarse, ojalá que en perspectiva de que Santiago pueda seguir teniendo agua a futuro. Entonces, eso es por describir uno en particular que conozco más de cerca. Súper, gracias Christopher por compartirnos ese conflicto. Danai, Hola, hola a todas y todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Em, Me parece que a raíz de todas las palabras, que igual un conflicto socioambiental no necesariamente va a tener que ver con que haya o no una industria o un interés económico implicado, sino más bien como o con el hecho de cuál es la decisión que se toma sobre el uso que se le va a dar a un determinado elemento natural o un ecosistema, por lo cual pueden haber intereses no solamente privados involucrados o empresariales, sino que también, como decía el último compañero, una protección estatal versus intereses más locales. Como que me da la impresión, tal vez me estoy equivocando, pero que no solamente va a tener que ver con que haya una empresa implicada para que haya un conflicto socioambiental. Eso.
Gracias, Dana. Y sí, ahí es muy interesante lo que nos planteas porque no necesariamente tiene que haber una empresa o alguna actividad que ya está generando algún conflicto, sino que también puede venir de decisiones tan solo. Dale, Maite. Al final o sea, como para complementar un poco, al final los conflictos socioambientales son entre un grupo muy diverso de actores y eso es como lo que los caracteriza también, porque puede ser el Estado, una empresa, una comunidad local, una, una ONG, algún actor de la sociedad civil. Entonces, en realidad es como la característica principal es que entre varios actores y bueno, ejemplos, en la región hay muchos. em, y las salidas igual son distintas, dependiendo de cada país. Como que cada país tiene su propia forma y opciones para poder resolver estos conflictos. Eso. Sí, muchas gracias. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuáles son los actores que participan en este tipo de conflictos. Viviana, luego vamos a leer el chat y ya vamos a seguir con la clase. No sé si estás por ahí, Viviana, o tal vez se quedó la mano arriba. Bueno, mientras tanto, en el chat Luisa nos comparte que un conflicto socioambiental es una disputa, ¿cierto?, entre una comunidad y una empresa privada por diferentes intereses. Ahí Matías nos da un par de ejemplos, como el caso Dominga, la contaminación de ríos y los conflictos con hidroeléctricas, entre otros, ¿cierto? Inés nos comparte de que es un problema que se genera entre algún grupo de una comunidad y un tercero, ya sea público o privado, por la afectación al medio ambiente. También hablan de la nueva industria del hidrógeno verde, ¿cierto? Que en realidad no es verde, que se está desarrollando en Magallanes y también en otras regiones del país, como por ejemplo en la región de Antofagasta. Antonio nos trae el caso de Quintero con el cordón industrial, ¿cierto? Y Matías nos dice que hay que diferenciar entre si es que este problema afecta a las personas y al planeta o solamente al medio ambiente. Ahí Luisa también nos habla de la base militar de Estados Unidos que quieren crear en Gorgona, en una isla de Colombia. Estado, agentes internacionales versus sociedad civil y comunidad, que son algunos de los actores que participan en este tipo de conflictos, y así también empezaron a mencionar un par de ejemplos, o sea, muchísimos más ejemplos, ¿cierto?, en el chat, como los derrames de petróleo en el borde costero, los humedales de Chile como el de Quilicura, el de San Antonio Ojos de Mar, y así un montón de otros ejemplos. Viviana dijo que no se escuchó su intervención, pero agradece la posibilidad. ¿No te funcionó el micrófono, Viviana? O si quieres lo puedes escribir en el chat y yo lo puedo leer, si es que no funciona. Dale nomás, participa. Que tienes que desactivar el micrófono porque sale que está silenciada. Ahora sí, Ahí sí, sí. ahora sí, Dale. hola. Agradezco mucho la gestión de la universidad de esta nueva versión, eh, porque es un tremendo trabajo, así que agradezco mucho la instancia. Y en relación a la pregunta, para seguir avanzando, creo que no hay que olvidar que la mayoría de estos conflictos son hechos por agentes o agencias que ostentan un poder económico que traspasa a las comunidades locales. Y un ejemplo de eso es la situación que está pasando con los ojos de mar acá en San Antonio. Eso quería compartir con ustedes. Muchas Gracias. gracias. Sí, ahí nos agrega una arista muy importante y muy fuerte, ¿cierto? Que vendría siendo el poder económico. Voy a continuar con la presentación, les agradezco a todos la participación y a todas. Y acá traigo una definición que es más amplia, más general, luego les voy a mostrar una definición más específica que sería la que nos da el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero recoge un poco todos los ejemplos y todas las opiniones que ustedes trajeron sobre qué se entiende por un conflicto socioambiental, ¿cierto? Que son disputas
que surgen cuando diferentes grupos sociales, ya sean comunidades, organizaciones, juntas vecinales, empresas y gobiernos, tienen intereses opuestos respecto al uso, acceso o conservación de los componentes naturales o también llamados recursos naturales como el agua, la tierra, los bosques, los minerales, etcétera, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver un montón de ejemplos de luchas sociales, de organizaciones, de personas organizadas, ¿cierto?, para defender el territorio en contra de la industria extractiva, posiblemente por la confrontación de los intereses de justicia, ¿cierto?, proteger el territorio, conservar la naturaleza, conservar el medio ambiente, proteger el agua, versus intereses que dicen relación con el desarrollo económico, con el progreso de alguna manera de las inversiones, entre otros. Entonces acá vemos un montón de movimientos sociales que de alguna manera han resaltado este tipo de conflictos a la luz pública y en algunos casos han tenido solución o algunas respuestas por parte de los organismos estatales, perdón, y también algunos siguen en la lucha porque ha sido difícil llegar a una resolución o tener defensa de los derechos, ¿cierto? Entonces, todo esto ya fue mencionado de alguna u otra manera, pero ¿qué es el conflicto socioambiental? Esta es la definición que da el Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2015, está un poco desactualizado, ya hace 10 años, pero también hay un compañero que nos mencionó de que existe un mapa de los conflictos socioambientales del país, elaborado por el Instituto Nacional, que también requiere de alguna manera actualización porque no contempla todos los conflictos socioambientales que tenemos y cada día surgen nuevos, ¿cierto? Pero de alguna manera el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos dice que los conflictos socioambientales son disputas entre diversos actores, personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas y el Estado, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación o potencial afectación de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas, que es un poco los ejemplos que ustedes nos dieron, y también siempre está presente este tema de la pugna de intereses, de qué queremos proteger, qué queremos resaltar o qué queremos de alguna manera como potenciar. Entonces, ¿por qué se producen este tipo de conflictos? Por un lado está la competencia entre el territorio y el uso de los componentes ambientales de estos territorios o de los recursos naturales. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los conservamos o los vamos a explotar? Vamos a meter una perspectiva de justicia de las cargas ambientales que va a implicar el tipo de actividad que se quiere desarrollar en ese territorio, porque sabemos que toda actividad humana va a producir algún tipo de impacto y de alguna manera hay que ver cómo mitigar o cómo compensar este impacto o cómo hacerlo de la manera más justa posible para poder distribuir las cargas que conlleva este impacto. Entonces siempre va a haber un deterioro ambiental si es que se realiza alguna actividad extractiva en algún territorio, ya sea por el uso del agua, por las emisiones de contaminantes a la atmósfera, al aire, por la erosión de los suelos, por la extracción de minerales, etc. Siempre va a haber afectación de intereses, ya sea como de qué lado se ve el conflicto, lo vamos a ver en la siguiente lámina, van a haber diferentes opiniones, diferentes ideologías, y también tiene mucho que ver con la evolución del contexto nacional, de qué políticas se están impulsando, desde el gobierno, si es que tenemos una mirada más productiva, más de inversiones, una mirada más de conservación del territorio. Aquí nos adelantaba una compañera, pero hay un montón de actores que se ven involucrados en este tipo de conflictos, pero de alguna manera igual podemos agrupar en tres grupos. Por un lado tenemos al Estado, ¿cierto? Desde la administración del Estado, desde los ministerios, ¿cierto? Desde los distintos órganos que son parte de la administración del Estado, y también los gobiernos más locales, las municipalidades, los gobiernos regionales, y así. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, los ciudadanos que pueden estar o no estar organizados, que vendrían siendo las comunidades locales, quienes habitan los territorios no necesariamente, o sí, y también la sociedad civil,
Y por otro lado tenemos, ¿cierto?, el polo de los privados, que vendría siendo la industria y los competidores del mercado que quieren hacer un uso para ellos más eficiente del recurso para poder exportarlo u usarlo como un bien material. Esto es lo que les decía antes, que depende mucho como de qué lado uno ve el conflicto socioambiental. Por un lado tenemos esta cara como de felicidad y entusiasmo, en donde dice, viendo como un león se come a una cebra en un documental de leones, ¿cierto? En donde ahí todos nos ponemos en el lugar de los leones y que es su alimentación y es parte como de la naturaleza, y por otro lado podemos estar del lado de la cebra, sería como viendo cómo un león se come a una cebra en un documental de cebra, ¿cierto? Entonces ahí estamos más impactados o más enojados al respecto. Esto también es algo que pasa desde los conflictos socioambientales, siempre es importante como desde la posición en donde se aborda el conflicto, porque como bien hemos dicho y se ha repetido, es una pugna de intereses. Ahora, como ya hablamos de qué es el derecho, que se vendría siendo este conjunto de normas, de principios y de costumbres que viene a regular de alguna manera la vida en sociedad, cómo el derecho va a intervenir en este tipo de conflictos. Entonces, además de entender al derecho como este conjunto de normas, principios, se tiene que entender el derecho como una herramienta, la cual se puede conocer, se puede usar, ¿cierto? Y también se puede incluso transformar. Entonces, ¿qué nos entrega el derecho para enfrentar este tipo de conflictos? Tenemos por un lado las herramientas legales. El derecho ofrece mecanismos que están incluidos en las normas y en los tratados internacionales para que las personas y las comunidades puedan defender sus derechos ambientales, puedan defender su territorio, así como el acceso a la justicia, ¿cierto? La participación en las decisiones que se van tomando y que también afectan a las personas, y también el derecho a la información. Esto está regulado en nuestro país, en Chile, también está regulado en otros países de la región, y el Estado debe proveer, lamentablemente no en todos los países es así, pero al menos en Chile, la información pública para que las personas puedan estudiar, informarse y de esa manera participar y poder influir en la toma de decisiones que todos nos vamos a ver afectados. Y por otro lado, además de leyes nacionales, también hay muchos tratados internacionales, leyes internacionales que versan con la protección al medio ambiente y con los derechos de los pueblos indígenas, como por ejemplo el Convenio 169 de la OIT, que nos establece esta consulta previa, libre e informada. También está, por ejemplo, la Convención Ramsar, que viene a proteger los humedales, y así el Acuerdo de Escazú, ¿cierto?, que nos viene a entregar normas para la protección de los defensores ambientales y también para el acceso a la justicia y el derecho a la información y la participación, y así un montón de tratados internacionales que los vamos a ver en los siguientes cursos. Por otro lado, otra manera que tiene el derecho de intervenir en este tipo de conflictos son, ¿cierto?, los procesos judiciales y también los procesos administrativos. Los conflictos socioambientales pueden judicializarse, pueden ser conocidos por los tribunales ambientales, si bien es necesario o es importante de alguna manera organizarse o informarse o participar y estar atento en la toma de decisiones que nos vamos viendo afectados, ¿cierto? Pero se pueden impugnar los permisos o las resoluciones que va sacando la administración, tanto los ministerios, el gobierno, los gobiernos regionales, y luego esta impugnación o esta forma de querer que se rechace el proyecto puede pasar a ser consultado por tribunales, o también cuando nos estamos viendo afectados, algunos de nuestros derechos, nosotros podemos ir a una corte de apelaciones a través, por ejemplo, de un recurso de protección para que se protejan nuestros derechos. Entonces los conflictos pueden resolverse en tribunales mediante demandas, mediante juicios y mediante sentencias, que muchas veces es un proceso tedioso, pero es algo que se puede hacer, en donde un juez va a decidir, ¿cierto?, cómo se debe actuar para proteger el medio ambiente y para proteger el derecho de los afectados. Esperamos que sea así. Muchas veces las sentencias no van por ese lado, pero se puede seguir peleando para que así sea, y también existe, ¿cierto?, una serie de procedimientos administrativos como solicitar audiencias públicas,
a través, por ejemplo, de vía lobby para obtener información o para saber qué podemos hacer respecto a cierta situación. También se deben realizar estudios de impacto ambiental, se deben levantar líneas de base en caso de que se quiera instalar un proyecto en algún lugar, y también se pueden realizar consultas previas o incluso ya en procesos de participación ciudadana o consultas indígenas. Y por otro lado, estas son cuestiones, ¿cierto?, que regula el derecho y que nos da herramientas, de alguna manera, para enfrentar este tipo de conflictos. Están los mecanismos que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. No siempre tenemos que llegar a un tribunal, no siempre tenemos que llegar a la administración para poder resolver los conflictos socioambientales, sino que también, además de los juicios o de las decisiones, hay algunos métodos alternativos, como por ejemplo la negociación, la mediación y el diálogo, en donde uno se sienta a conversar cuáles son los intereses y en el intento, ¿cierto?, de llegar a un punto medio en donde los intereses de cada uno se puedan ver menos afectados en la resolución de los conflictos, ¿cierto? Las partes buscan acuerdos sin necesariamente llegar a un tribunal, sin necesariamente llegar a una instancia administrativa. Cada vez estos mecanismos alternativos son más usados, sobre todo en América Latina. De alguna manera otorgan soluciones más rápidas. Muchas veces, eso sí, pueden tener el problema de que no se asegura la protección de los derechos de todas las personas, pero también logran adaptarse a las distintas realidades locales. Hay cosas en el chat que yo no puedo ver. A ver. ¿Quieres Hay que una te vaya a ir pregunta. leyendo ahí? Ya, Sofi, gracias. Vamos a... ¿Quieres ver las preguntas Sí, ahí que veo que vienen en hay el chat? una... Sí, no sé si hay una pregunta Luisa respecto... Rico dice, cuando hay proyectos entre gobiernos y privados, es un territorio protegido que no pasa por consulta previa. ¿Es demandable, tutelable? ¿Qué herramientas legales hay en esos casos? Cuando hay proyectos entre gobiernos y privados en un territorio protegido, no pasan por No, consulta previa. claro, en un territorio protegido sí. Ya. Da lo mismo de quién sea el proyecto, ya sea un proyecto, una actividad que sea impulsada por una empresa estatal o sea impulsada por una empresa privada. Si es que este proyecto se debió someter a el sistema de evaluación de impacto ambiental, esto se va a ver más en específico en los siguientes cursos, en caso, por ejemplo, de que tenga algunos efectos, características y circunstancias de un artículo, como la afectación a la salud, por ejemplo, o que esté dentro de un área protegida, que es como lo dice en la pregunta de Luisa, tiene que haber sí o sí un proceso de participación ciudadana. Y sí, claro, siempre se puede intentar de impugnar el permiso que se da a la empresa, que sería en este caso una resolución de calificación ambiental, y obviamente tiene que ser tutelado. En el caso, por ejemplo, de que no se, de que se estén viendo afectados y que, por ejemplo, no haya habido un proceso de participación ciudadana o haya habido o no, de todas maneras va a ser tutelable y se puede, por ejemplo, presentar un recurso de protección para volver a garantizar la protección de los derechos fundamentales, como por ejemplo la afectación a la salud o la afectación a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en el caso de Chile. Hay varias herramientas legales, depende mucho del caso. Si tienes un caso en particular, luego vamos a dar un espacio para abrir la palabra a todos y todas, así que ahí podemos ver el caso más en específico, pero claro, si hay herramientas que nos otorga el derecho para poder enfrentar este tipo de situaciones. Por otro Y lado, hay otra Matías, pregunta, dale. súper, de Matías Rach, que dice que si los mecanismos alternativos, me imagino que se refiere a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, forman parte de medidas de compensación y mitigación y reparación, o si son un sistema de mediación externos. Ya. En este caso, las medidas de mitigación, compensación y reparación pueden otorgarse como un mecanismo alternativo, pero también son un mecanismo que están contemplados en la ley. Cuando uno somete, en realidad la empresa, el privado somete el proyecto o la actividad al sistema de evaluación de impacto ambiental,
el permiso que se le otorga, que es la resolución de calificación ambiental, luego de todo este proceso, en donde se levanta una línea de base en el caso de los estudios, o en el caso de las declaraciones, se hace una declaración de que no produce ciertos impactos, por ende no requiere de un estudio más elaborado. Se deben contemplar las medidas de compensación, mitigación y reparación de la actividad que se va a hacer. Entonces, si bien los mecanismos alternativos pueden tener o fijar ciertas medidas de compensación, mitigación y reparación, la ley contempla también para la evaluación ambiental este tipo de medidas en caso de que se quiera desarrollar algún proyecto con impacto ambiental. No sé si te respondí a tu pregunta. Bueno, como pudimos ver antes, el derecho nos otorga una serie de herramientas para poder intervenir y enfrentar este tipo de conflictos. También hay un montón de brechas y desafíos en la implementación de estas herramientas. Y esto a modo muy general, porque lo podemos revisar de vía de intervención o mecanismos en particular, pero aunque existan leyes y mecanismos ciertos, en la práctica hay una serie de dificultades que yo creo que quienes se han visto enfrentados o quienes han intentado intervenir en algún conflicto socioambiental se han dado cuenta de que existen estas brechas y dificultades, como por ejemplo un acceso real a la justicia. Muchas veces el acceso a la justicia requiere de un abogado o requiere de información que no está disponible, ¿cierto? Requiere de algún tipo de conocimiento para poder llegar, por ejemplo, a interponer alguna demanda o algún recurso en específico. También hay una gran debilidad institucional. Muchas veces pasa de que el Estado no llega a fiscalizar cierta actividad o que una industria se está desarrollando hace muchísimos años en cierto lugar y que no hay una capacidad de monitoreo, ¿cierto?, de los impactos de esta actividad. Y también, por otro lado, bien sabemos que hay un montón de presiones políticas por ciertos grupos de intereses, ¿cierto? Presiones económicas que se ven involucrados en este tipo de conflictos y son un gran desafío a enfrentar a la hora de querer intervenir en un conflicto socioambiental para proteger el medio ambiente o los derechos de las personas, ¿cierto? Y también lo que hemos venido hablando como la importancia de la información y de buscar la información que está disponible va de la mano también con el desconocimiento de los derechos por parte de las personas. Muchas veces nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos, cómo poder proteger nuestros derechos y cuáles son las vías de acción para poder hacer eso, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día ha habido un fortalecimiento de la sociedad, ¿cierto?, en cuanto a la participación ciudadana, ha habido un aumento en la movilización social y también ha habido un aumento en el uso estratégico del derecho como una herramienta, ¿cierto?, en donde la gente está interesada en conocerla, en poder aplicarla. Da, no sé, mucho gusto ver tanta gente conectada en esta clase que da cuenta de un avance y la importancia de este tipo de temas, que hay interés en conocer cuáles son los derechos y cuáles son las herramientas para permitir ciertos avances importantes en la defensa ambiental y en la protección de los derechos colectivos de los territorios, ¿cierto? Eso a modo bien general, que fue lo que me pidieron hacer a mí. Igual me gustaría decir unas conclusiones o algunas reflexiones que para entender de qué es el derecho, ¿cierto? Que el derecho muchas veces se ve como algo oscuro, algo desconocido, pero es importante entender que es una herramienta fundamental, la cual podemos acceder a ella, podemos conocer de ella para organizar, ¿cierto?, la vida en sociedad, resolver los conflictos, en este caso, que es lo que nos tiene en esta clase, especialmente los socioambientales, ¿cierto? Y que la efectividad del derecho depende, ¿cierto?, del acceso real a la justicia, de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en los conflictos ambientales, ¿cierto? Y también del compromiso gubernamental que tienen las instituciones para proteger el bien común, resolver este tipo de conflictos y también proteger los derechos humanos. Entonces, yo creo que es importante dejar el mensaje de que no se tiene que entender el derecho solo como un conjunto de normas, sino que es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos, que podemos conocer, podemos aplicar y podemos transformar y podemos usar para enfrentar este tipo de conflictos.
Entonces, me gustaría saber si es que quedan preguntas o también me gustaría que se abra la palabra porque creo que se puede compartir qué se entiende por un conflicto ambiental socioambiental, perdón, desde la experiencia de todos quienes estamos acá. Así que me gustaría, voy a dejar de compartir la pantalla, de hecho. Dejé de compartir, Sofía. Sí, ahí nos estamos viendo todos. Gracias. Y Nuevamente, como les decíamos antes, para que esto salga un poquito más ordenado, les pedimos que por favor, idealmente vayan subiendo la manito antes de hablar y así no nos tropezamos entre uno y otro al momento de querer hablar. Y también les agradecemos si es que quieren y pueden encender su cámara, sería mejor y así nos podemos ir conociendo un poquito. también todo tipo de preguntas es bienvenida. Si tienen como algo más en particular, podemos intentar de resolverlo también. Pero el objetivo de esta clase es empezar a adentrarnos de manera general a el tema para ya ver las herramientas, ¿cierto?, más específicas. Dale, Cristo. Sí, yo tengo una consulta, gracias por el espacio, muy bueno. Se me olvidaba cuando hice la intervención que este curso es para personas de todo el mundo, finalmente. Entonces, ¿de qué manera van a tal vez poder ayudar a entender el derecho ambiental considerando las realidades de cada país y el derecho internacional en sí, finalmente? Gracias, Christopher. Ahí también Sofía me podría ayudar a contestar, pero yo desde mi perspectiva estamos intentando de dar como una mirada más general, por eso no nos abocamos tanto a los conflictos de Chile. Si bien yo soy abogada y vivo en Chile, conozco de mejor manera las leyes chilenas, ¿cierto? También hay muchos principios y derechos humanos que son compartidos, ¿cierto?, en todos los países y creo que los conflictos socioambientales nosotros vivimos en una región que se ha visto afectada, ¿cierto?, por el extractivismo. Yo estoy hablando de Latinoamérica, también pueden haber personas de otras partes del mundo, pero creo que compartiendo experiencias y también dando una mirada más general. Hay cursos que son más específicos, que ahí ya tendría como decisión de cada uno si se quieren meter esos cursos o no, pero vamos a ver una mirada más global como desde los principios del derecho ambiental, los mecanismos generales para la resolución de conflictos y también como la definición general de qué es el derecho. Gracias. Viviana. Eh, sí, mire, yo en realidad quería hacer una consulta si existe un mecanismo legal, jurídico, para impugnar la resolución de calificación ambiental de un proyecto de inversión. Eso quería saber. Muchas Sí, gracias. de nada, gracias a ti por tu pregunta. Sí, existe un mecanismo legal. Este mecanismo está contemplado en la ley 19.300, que en Chile es la ley de bases generales del medio ambiente, y también está contemplado en la ley 20.600 sobre tribunales ambientales, pero tiene un plazo, esto es importante. Cuando se otorga una resolución de calificación ambiental, luego de todo el proceso del sistema de evaluación de impacto ambiental que lleva a cabo el Servicio de Evaluación Ambiental, que depende del Ministerio del Medio Ambiente, este permiso, esta resolución de calificación ambiental va a ser publicada en el Diario Oficial. Y desde la publicación en el Diario Oficial comienza a correr un plazo de 30 días para que se presente un recurso de reclamación administrativo, es decir, ante la administración del Estado, que en este caso sería el Servicio de Evaluación Ambiental, que dictó esta resolución, y esto se puede hacer por la misma página del SEA, para impugnar esta RCA. Y bueno, la ley contempla en distintas causales para poder impugnar este permiso. Por un lado, que sea, por ejemplo, contra la ley o de que haya habido un proceso de participación ciudadana y no haya sido debidamente consideradas las observaciones y así. Pero sí, hay mecanismos. Primero está este recurso de reclamación administrativa, y en caso, por ejemplo, de que el Servicio de Evaluación Ambiental haya rechazado este recurso de reclamación administrativa, se puede acudir a los tribunales ambientales a través de un recurso de reclamación judicial.
pero sí, esto está Ahí, contemplado y está contemplado en la ley 19.300. Javi, solo para complementar y en virtud también de lo que estábamos diciendo de que este curso no es solamente de Chile, sino que es de todo, para todo el mundo y principalmente tenemos gente de Latinoamérica. Cualquier país de Latinoamérica o la gran mayoría de los países de Latinoamérica tienen posiblemente leyes muy parecidas a la ley 19.300 que estaba mencionando Javier ahora. La mayoría de los países tienen leyes de medio ambiente que permiten la impugnación de actos administrativos que permitan actividades y algunos países, y esto es muy importante, han firmado el Acuerdo de Escazú que da acceso a la justicia en materia ambiental. Entonces, si es que quieren saber más sobre cómo pueden acceder a los tribunales en virtud de un conflicto socioambiental de su territorio, les recomendamos que vean, busquen el acuerdo de Escazú para que puedan y vean cómo se implementa eso en su país. Y si su país no tiene el acuerdo de Escazú, busquen las leyes ambientales generales. Eso para que lo tengan en consideración. Y en el caso de Chile, también después les podemos dejar una recomendación para buscar cosas más particulares en una página que también es de ONG FIMA, se llama Poder Ambiental, la cual pueden hacer este tipo de consultas y les va a informar de forma muy clara sobre cómo hacer este tipo de cosas y así quizás podemos aprovechar esta instancia para hacer más preguntas un poquito más generales sobre cómo funciona el derecho ambiental eh, y aprovechar esas otras plataformas o formas de búsqueda para las preguntas más específicas. Gracias, Sofi. Ahí, Patricia. Hola a todos y todas, gracias por el espacio. Tal vez mi pregunta es específica, pero quería saber si podrían mencionar algún ejemplo en Chile o en América Latina donde se haya desarrollado de manera exitosa algún proceso de mediación o negociación, independiente que haya habido un recurso judicial en medio, digamos, entre comunidades y empresas, por ejemplo, o comunidades y Estado, en que se hayan ocupado algún recurso legal para que eso llegara como a un buen puerto para las distintas partes. Gracias, Patricia, por tu pregunta. Bueno, ahí es difícil como, es más de opinión si es que se llegó como a buen puerto o no, pero por lo general estos procesos de conciliación sí terminan siendo firmados por ambas partes, entonces como las partes que participaron de esta mediación o de esta negociación, de alguna manera dieron su consentimiento de que estaban de acuerdo con el resultado de la negociación. Pero, por ejemplo, existen los procedimientos cuando se alega un daño ambiental, las demandas por daño ambiental. En el norte de Chile, me recuerdo ese caso, no hay ninguna sentencia de demanda por daño porque todos estos procedimientos han terminado por algún mecanismo alternativo que vendría siendo una conciliación, como es el caso de el de Minera Escondida en el Salar de Atacama, en donde ahí terminó en una conciliación con el Consejo de Pueblos Atacameños. Por lo general este tipo de conciliaciones terminan también en una transacción y hay un montón como de flujo e intercambio de pecuniario, ¿cierto? En donde el Consejo de Pueblos accedió de alguna manera a que no se terminara una sentencia en donde se condenara a la empresa por el daño ambiental y a reparar el daño, sino que estableció, ¿cierto?, una serie de medidas para que ellos también tengan capacidad de monitoreo o capacidad de acceder a la información o también establecer cuáles son las medidas para que la empresa se haga cargo de reparar el daño. Ese es un ejemplo. Y así con un montón de otras demandas por daño que se han presentado ante los tribunales ambientales. Eso. Gracias. ¿Danay? No. Hola, yo pensaba como retomando el tema de los conflictos socioambientales que igual hay una asimetría de posiciones entre los actores, porque en general, si es el conflicto entre, no sé, el sector público versus una comunidad o una empresa versus una comunidad, generalmente va a ser la comunidad que va a tener que organizarse y unirse para poder hacer frente
a este interés contrapuesto versus el gran poder que va a tener el Estado o que va a tener una empresa. Entonces, creo que eso igual es bien importante en este tipo de conflictos, a diferencia de lo que puede ser un conflicto típicamente civil, en que una parte le demanda a otra que le pague, no sé, pues el auto que le compró, donde puede haber como una situación más de iguales. Siento que eso igual es algo característico de estos conflictos donde la comunidad, para que llegue a lograr sus objetivos, va a tener que organizarse, va a tener que aunar fuerzas. Es igual que quería. Sí, muchas gracias, Dana, y es muy cierto lo que dices. Además de como tener que organizarse, unir fuerzas y pelear con estos poderes gigantes, y también donde se tiene que buscar un montón de información y ver cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar para la defensa del territorio, también hay que saber y ser consciente de que estos procesos pueden ser muy largos, ¿cierto? Cuando uno comienza, por ejemplo, a judicializar algún conflicto, pueden durar muchísimos años la lucha para la protección del territorio, pero sí, tiene una serie de dificultades, pero también hay herramientas para hacer frente a este tipo de situaciones. Enrique. Hola, buenas. Eh, yo tenía una consulta. Es que acá en la Unión, como por el 2020, se quiso hacer un parque eólico que se llama Proyecto Eólico Vejera Sur. Y eso fue como decidido en Santiago, todo en Santiago, pero afectaba a indígenas de la comunidad Huichicoi, Colipú y otras dos más que me cuesta pronunciar. Y busqué porque ellos presentaron una como contra una respuesta de que les afectaba porque iban a poner ese parque al lado. Y lo busqué en el SEA para ver en qué había quedado y me sale su búsqueda no arrojó resultados. Y me gustaría saber qué significa eso, si se rechazó o no, no sé. Eso. Em, ya, voy a hacer cortita esta respuesta porque Sofía ya pidió que hiciéramos preguntas más generales, pero el buscador del SEA es muy malo. Para buscar los proyectos en el SEA hay que poner como el nombre específico del proyecto y muchas veces te va a decir que no arroja resultados. Entonces, a veces es incluso mejor buscar en el buscador de Google poniendo servicio de evaluación ambiental para que te dé con el expediente de ese proyecto. Si quieres, de todas formas, Enrique, me puedes dejar el nombre del proyecto en el chat o un poco las coordenadas que me dijiste del proyecto para yo meterme a revisar si es que efectivamente ingresó o no ingresó o se desistió del SEA, pero que no haya arrojado resultados, no significa de que se haya desistido que no se va a realizar, porque en ese caso, de todas maneras, igual te hubieses dado con el expediente y en el expediente saldría de que el proyecto ya no se va a realizar o de que el proyecto se desistió. Es porque el buscador del SEA es muy malo. Ah, entiendo. Ahí les dejé el link en el chat y muchas gracias. Gracias a ti. Christopher. Sí, gracias. Tengo otra consulta. Respecto como a estas resoluciones pactadas finalmente que se hacen, no sé cuál es el lenguaje técnico exacto, así que discúlpenme en este caso, pero la pregunta que tengo es, finalmente, ¿qué nos falta para poder tener resoluciones más justas? Porque lo que al menos veo es que los daños que se realizan no son compensados porque están mal cobrados en el fondo. Entonces, como hay una simetría de poder y de conocimiento, finalmente las comunidades no saben realmente cuánto están entregando y cuánto vale realmente el daño que se está realizando. Entonces, finalmente, ¿hay algún lineamiento en términos de, por ejemplo, que tenga FIMA, de cuánto debería costar la compensación en carbono o cuánto debería costar el daño ambiental por hectárea? O no sé, ahí dejo libre la pregunta a su respuesta e interpretación también. Gracias. Sí. Ahí es interesante lo que dices, sobre todo porque, por ejemplo, no sé, los daños ambientales no pueden ni deben, a mi parecer,
compensarse monetariamente no, o es muy difícil evaluarlo de forma pecuniaria, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, la ley dice que los daños ambientales o lo que conozca el Tribunal de Daño Ambiental va a ser la reparación del daño y la declaración del daño. Ahora, si es que se viene una indemnización, lo va a conocer otra sede u otro tribunal. Pero también es cierto lo que tú dices, por ejemplo, podrías indagar ahí en la ley marco de cambio climático, que considera como este tipo de compensaciones o de cuantificar las emisiones de carbono, ¿cierto? Y ahí se genera todo un mercado de cómo compensar las emisiones o de cómo transar este tipo de impactos ambientales. Pero ahí FIMA no tenemos como lineamientos más de compensación pecuniaria, sino que va más de la protección de los derechos. Dale, Romina. Hola, buenas noches. Sí, en realidad mi consulta era como también por el mismo camino. Justamente como a partir de esta suerte de como de cláusula anticipada de daño más o menos. Que claro, porque yo lo que entiendo es que uno de los principios del derecho ambiental es no dañar a las generaciones futuras, ¿cierto? Es como que está como dentro del marco, igual que el desarrollo sostenible, ¿cierto? Y tiene como que en realidad están conjugados todos. Entonces, esta solución em, tan civilista, tal vez, de parte de, como de la legislación ambiental que nos propone finalmente, es como súper limitada a lo que realmente es el derecho ambiental y a lo que son sus principios. Es como que nunca alcanzamos a cumplir realmente con los principios del derecho ambiental. Desde que, o sea, como que la ley 19.300 fue como súper así, es como que visionaria, futuro, pero la verdad es que hasta no sé cuántos cambios ha tenido, pero nunca finalmente podemos llegar a cumplir realmente los principios. Entonces, ¿qué se viene finalmente? Así como se viene el derecho internacional, se viene, ¿qué otras herramientas hay? Porque claramente la legislación nacional se puede ir modificando, ¿cierto? Obviamente con la voluntad de los parlamentarios, puede que no, puede que sí. Estamos como a la deriva en razón de ello, ¿cierto? Pero Ay, se silenció tu micrófono. ¿cómo podemos en realidad llegar a esos puntos donde, a que realmente aspiramos y salir de estas soluciones tan como cortoplacistas, digamos? Porque, claro, los directamente afectados pueden ser comunidades originarias porque los proyectos también se desarrollan en localidades, particularmente en donde, por lo menos acá en el sector norte, donde habitan principalmente comunidades originarias. Pero en realidad el daño, o sea, por todos los estudios científicos, la cosa es un efecto mariposa prácticamente. O sea, puede haber una extracción a rajo abierto en el interior de Antofagasta, pero ese daño va a repercutir a toda la población igual, pues. Porque está ya científicamente comprobado que eso es así, pues. Entonces, estamos como súper como somos muy primitivos en realidad, como en cuanto a nuestras herramientas que tenemos para realmente proteger el medio ambiente. Entonces, ¿qué se viene? Así tú como abogada que ya trabajas en harto en este tema, em, ¿qué otros recursos hay? ¿O qué hay? ¿O que hay que salir a pelear nomás? ¿O cómo es? Eso. Sí, gracias, Romina. Mira, es verdad que es bastante frustrante, perdón, porque a pesar de que estén estos principios, ¿cierto? Que suenan muy lindos y también se van creando leyes o mecanismos para poder enfrentar o intervenir en los conflictos socioambientales, hay un montón de brechas y que no, en realidad no se cumplen los principios o incluso salen leyes que van en contra de estos principios. Pero hay un montón de mecanismos, hay que denunciar, hay que informarse, se debe participar, agotar todas las instancias, incluso llegar a instancias internacionales para de alguna u otra manera que se pronuncien de forma positiva para la protección al territorio. Pero eso, yo comparto contigo, es muy frustrante. Nosotros vivimos peleando con los tribunales ambientales para que hayan resoluciones favorables a la protección al medio ambiente o para que incluso solo se cumpla la ley y que luego que se tenga una sentencia, esta sentencia se cumpla también. Eh, pero, pero nada, el llamado es a participar ahí, informarse sobre todas las herramientas que tenemos. Este curso vamos a ver
un montón de mecanismos para poder intervenir sin la necesidad de un abogado a los conflictos socioambientales, denunciar, participar y etcétera. Pero sí, comparto el sentimiento de frustración. Vamos a darle la mano a Caro, luego a Patricia y ya vamos a ir cerrando porque estamos sobre la hora. Muchas gracias. Gracias. Sí, igual me consultaba como en la misma línea que Romina, porque justamente, claro, tenemos sí, hay herramientas, tenemos por otro lado como leyes, normativa vigente, sin embargo nos encontramos, por ejemplo, con el caso Dominga, que ya lleva más de 10 años en discusión y que además en este último tiempo el Tribunal Ambiental, más que ser ambiental, el de Antofagasta ha terminado siendo empresarial. Y hemos tenido que batallar en distintos frentes, no tan solo en Tribunal Ambiental, sino que ahora está Corte de Apelaciones, Tribunal Constitucional y nuevamente la Corte Suprema. Sin embargo, desde, desde del territorio, que justamente yo soy como de la parte cero donde inició todo esto, y ya estamos agotados y cansados porque no encontramos más herramientas, no encontramos que las herramientas que hay funcionen, y más encima nos encontramos con un medio de comunicación que solamente hablan de un progreso, de que esto va a ayudar a la economía, dejando de lado las necesidades y los requerimientos que tienen las comunidades que vivimos ahí. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Porque también a nivel internacional nos encontramos que tampoco va a tener una fuerza de obligatoria de cumplir con esa sentencia. Entonces ahí quedamos como un poco atados de manos. Y a eso va mi consulta. ¿Qué más se puede hacer cuando ya llevamos 10 años haciendo todo y seguimos al mismo punto de inicio, es ir nuevamente al Tribunal Ambiental, después nuevamente ir a la Corte Suprema, nuevamente ir a los mismos lugares que le estaban dando en el gusto a las empresas? Eso. Sí, gracias por compartir eso. Es cierto, es frustrante. También me ha tocado seguir el caso de cerca y está ese loop de que llega a la Corte Suprema y baja y de nuevo el Tribunal Ambiental y la Corte y así. Eh, ¿Qué más se puede hacer? Hay que seguir y también, no sé, de alguna manera como seguir resaltando con otros medios de comunicación, no con los que ya sabemos que no, la importancia del territorio, ¿cierto? Levantar por qué queremos proteger este territorio y que se conozca a nivel nacional e internacional y que sea, bueno, este ya es un caso muy mediático, ¿cierto? Pero continuar con eso, pero también en la línea de Romina, de Caro, estoy de acuerdo con ustedes, es frustrante, pero sí hay un montón de herramientas para seguir la lucha. Dale, Patricia. Hola. Sí, mira, en la misma línea que planteaba Christopher hace un rato, o sea, desde la definición de que cualquier intervención humana puede generar algún impacto, entiendo que hay proyectos que la verdad son como inaceptables y por lo tanto eh, requieren la apelación en todas las instancias que sea posible, pero imagino que hay otros proyectos en los cuales se puede llegar a este, como lo que preguntaba antes, ¿no? A estas instancias de mediación o negociación. Tú me decías que muchas veces se da el tema como por plata, digamos, pecuniario, digamos, como ese tipo de intercambio, por ese tipo de aportes. Pero ustedes tienen como alguna idea de ciertos, capaz no poniéndolo en esos términos de aportes, en dinero, o sea, me imagino como mínimos de gestión social que debiese tener un proyecto socialmente responsable, digamos, y en un proceso en el cual se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Eso. Sí, gracias Patricia. Sí, yo le llamo como estándares mínimos que se deben cumplir para desarrollar algún tipo de proyecto. Y no solo que lo tenemos nosotros, sí hemos escrito un montón como desde parte de ONG FIMA, también los contempla la ley. Son estándares que existen en la ley, son estándares que debemos aplicar y que debemos defender en caso de que se otorguen permisos para desarrollar ciertos proyectos que no van a hacerse cargo del impacto que van a generar en el medio ambiente. Hay un mínimo que es que se levante una línea de base, que se sepa qué hay en ese ecosistema, que se sepa qué es lo que se va a ver impactado por la actividad
cómo podemos compensar, que eso es otra cosa que se va a ver, ¿cierto? Van a participar, perdón, una serie de científicos, personas técnicas que tengan conocimiento en la materia y que sepan efectivamente cuál va a ser el impacto que va a generar ese proyecto, para que de alguna manera se puedan tomar decisiones para que el impacto sea menor. Todo esto ya está contemplado en la ley, los estándares ya están, ahora hay que aplicarlos, ¿cierto? Y también pasa muchas veces, que es una gran barrera que tiene nuestro país, que quien genera esta información, quien genera esta línea de base, esta información del territorio, el impacto que va a desarrollar este proyecto en el territorio, es la misma empresa que se va a desarrollar. Entonces también ahí está el problema del debilitamiento institucional, que es incapaz de hacer un monitoreo propio o hacer como informes sombras a los impactos de los proyectos, porque obviamente un titular, no debiese ser obvio, pero lamentablemente en nuestro país ocurre así, quiere desarrollar un proyecto en algún lugar, muchas veces ocultan la información o intentan de entregar la menor cantidad de información posible para no decir cuáles son los impactos reales que va a tener, y obtengan, perdón, el permiso de manera más fácil. Pero los estándares están en la ley, hay mínimos de información, hay mínimos de conocimiento o de cuestiones que se deben saber para comenzar a desarrollar una actividad en un territorio, y también tiene que haber mínimos de participación ciudadana, de que esta participación ciudadana cumpla con los plazos, que la ciudadanía tenga la información, se le entregue la información para poder participar, y así. Claro, pero por ejemplo, perdón, pero hay ciertos estándares que están en el proceso de tramitación ambiental, como la participación ciudadana y todo eso. Claro. Pero me imagino cuando alguien impugna, por ejemplo, y tienes que entrar a un proceso de mediación o de, no sé, de revisión de los procesos, no sé, me imagino como iniciativas de monitoreo ciudadano o que sean vinculantes, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿pueden ser como medidas adecuadas o, o no? Depende del procedimiento, pero también esto puede estar regulado en tratados internacionales, como cómo llevar a cabo una mediación, cuáles son los mínimos, los principios que se deben cumplir para las conciliaciones o para las negociaciones. Todo eso también está arreglado. Lo puedes ver en el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, y también las partes pueden ponerse de acuerdo para ver cuáles son las bases de negociación que se van a establecer, que pasa muchas veces en los procesos de consulta. También ahí está el tema de las asimetrías de poder, y que muchas veces ambas partes no se llegan a poner de acuerdo, o la actividad económica tiene mayor poder de negociación, pero así. Iván. Ahí, Iván, ¿tienes la mano levantada? Ahí está. Ahí estoy. Hola Javiera, gracias. Oye, es súper puntual. En tu opinión, ¿cuáles son los elementos que habría que mejorar, modificar, cambiar de nuestro sistema de evaluación ambiental para que cumpliera con los principios que, por ejemplo, mencionaba Romina? ¿Qué cambios habría que hacer para que fuera efectivo? Gracias. Gracias, Iván, por tu pregunta. Bueno, yo siempre soy de la idea de que es súper importante para este tipo de procesos, sobre todo para el sistema de evaluación de impacto ambiental, el tema de la información. Hoy en día lo que sucede es que la misma empresa es quien genera esta información, y el Estado no cuenta con las capacidades para hacer un seguimiento o contrastar, ¿cierto?, la información que se va entregando. Por eso también existe el proceso de la participación ciudadana, en donde las personas que viven en el territorio o conocen sobre el tema aportan más información al proyecto. Entonces también usar la herramienta de la participación ciudadana. Y por otro lado, de que las observaciones ciudadanas, ¿cierto?, sean debidamente consideradas. Para mí, el sistema de evaluación de impacto ambiental va sumando y sumando y sumando una línea de base del ecosistema, y cuáles van a ser los impactos que va a desarrollar un proyecto en el territorio. Entonces, yo creo que se tienen que usar los mecanismos que ya están contemplados. Si bien esta ley se va a reformar, lamentablemente la reforma está yendo hacia el otro lado,
pero eso, generar información, participar, porque la participación que hace, aportar la información, y si es que esta información no fue considerada como debe ser para el permiso ambiental, se puede impugnar el proyecto. Entonces yo creo que va por ahí. Y obviamente fortalecer la institucionalidad para que tenga una capacidad real de ir a fiscalizar, de poder contrastar la información de que la empresa le está entregando. Eso, Iván, gracias. No, gracias a ti. Bueno, ya vamos cerrando. Les recuerdo que esta clase queda grabada. También las clases que se han dado en las otras versiones de la uso socioambiental ustedes la pueden encontrar en YouTube. Ahí también hay clases mucho más específicas. Me han preguntado harto por la superintendencia, por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahí están esas clases, están disponibles para todos, todas y todes. Les recuerdo que la próxima clase va a ser el jueves a la misma hora que hoy. Vamos a seguir viendo cuestiones generales del derecho para ya poder adentrarnos a estos cursos formativos más específicos, así que vamos a ver los principios del derecho ambiental. Se va a dar también un espacio para este tipo de discusiones, así que eso, les agradezco. Buenas noches a todos y gracias por la asistencia. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Gracias, chao. chao. Chao, gracias.